¿Cómo les va? Es un gusto estar hoy con todos ustedes. Vamos a responder durante los próximos 50 minutos varias preguntas interesantes acerca del consumo de alcohol en edades tempranas en la vida y sus efectos a largo plazo. Mi nombre es Ricardo Pautaz y yo soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y director de un grupo de trabajo del Instituto Ferreira, que es una unidad asociada, una unidad ejecutora del CONICET en la ciudad de Córdoba. Y como verán, mucha gente trabaja conmigo y toda esta gente que está aquí también es responsable de todos los experimentos y trabajos que voy a mostrar a continuación. Nuestra hoja de ruta a lo largo de esta charla va a estar guiada por estas 4 preguntas que cada una de ellas tiene una sección en particular. Primero vamos a describir algunos datos epidemiológicos que van a sentar la idea de que el estudio del consumo de alcohol en adolescentes o en adultos jóvenes es muy importante por un montón de motivos que ya vamos a ver a continuación. Y luego vamos a tratar de explicar mediante modelos preclínicos por qué particularmente los adolescentes parecen estar particularmente a riesgo de empezar a tomar alcohol temprano en la vida y de escalar rápidamente hacia patrones de consumo peligrosos. Luego nos vamos a centrar directamente en la pregunta que yo dije al inicio. Si bien la pregunta esa va a estar rondando siempre, vamos a encontrar siempre formas de responder esa pregunta. ¿Quiénes están y quiénes no, particularmente dentro del grupo de los adolescentes, a riesgo de usar de una manera problemática esta sustancia de todos los días, ¿no? Esta sustancia que se puede conseguir en una despensa, en un supermercado, que está en toda nuestra sociedad, que es el alcohol? Y finalmente, ¿podemos utilizar todos estos conocimientos que yo les voy a mostrar ahora para movernos de la investigación básica, ya sea clínica o preclínica, a la prevención? Este trabajo que están viendo fue seminal, fue muy importante porque marcó que las tasas más importantes de alcoholismo, de dependencia del alcohol, se dan durante la adultez temprana o adolescencia tardía, entre los 18 y 20 hasta los 25, 29 años aproximadamente. Y cambió la concepción de los estudios sobre alcohol. Mudó nuestro interés a la adolescencia tardía y a la adultez temprana como el momento en el cual germinan y empiezan los trastornos de abuso y de dependencia al alcohol. Hay muchos datos que indican que esto que le acabo de mostrar, que fue propiamente un estudio hecho en Estados Unidos, sucede en diferentes contextos, no solamente en los países desarrollados, no solamente en los países anglosajones. Estos son datos de España que ya no nos muestran tasas de alcoholismo, sino algunas conductas de consumo problemático, como por ejemplo, ¿cuáles? Cuando ustedes leen esta definición de binge drinking, la van a ver en mucha literatura científica y también de divulgación científica acerca del consumo de alcohol, lo que nos referimos con binge drinking, que nuevamente fíjense que tanto en hombres como en mujeres, las tasas más elevadas de binge drinking se da de nuevo entre los 15, 20 hasta los 30 años, 34 años y luego baja marcadamente. ¿A qué nos referimos por esta conducta? A consumir 4 o 5 tragos o medidas de alcohol en una misma ocasión de consumo, usualmente una ocasión de consumo muy corta. Cuando esto se da en una misma ocasión de consumo le decimos consumo episódico elevado, y cuando es en 2 horas o menos se denomina consumo intensivo y ahí ya tiene ese apodo de binge drinking, consumo episódico intensivo. ¿Y qué es una medida de alcohol o un trago de alcohol? Es la forma en la que los científicos medimos el consumo de alcohol. Una medida o trago de alcohol es la cantidad de alcohol que hay en 330 centímetros cúbicos de cerveza, en un vaso de alcohol preparado, aproximadamente unos 14 gramos absolutos de alcohol. Movámonos, primero hablamos de Estados Unidos, luego hablamos de Europa. Veamos ahora nuestro continente y particularmente el cono sur. Aquí vemos en este estudio publicado hace unos años por lo que sería el Cedronar de Chile, que es el SENDA, indica que esta conducta de consumo episódico intensivo ha avanzado fuertemente, en este caso desde 1994 a 2014. Esto es población general y aquí se observa que particularmente el grupo de las mujeres
es el grupo que más ha incrementado estas conductas de consumo episódico intensivo. ¿Y por qué son importantes? Porque aquellos que hacen estas conductas tienen mayor probabilidad de tener efectos agudos inmediatos, accidentes, peleas interpersonales, conducta sexual no deseada, tener sexo con alguien que uno no hubiera tenido si no hubiera tenido este consumo de alcohol, o de una manera que uno no hubiera querido tener. Y también a largo plazo o a mediano plazo incrementa. Perdón, se me había cortado en la filmina anterior. Decía que a largo plazo incrementa las posibilidades de tener abuso o dependencia del alcohol. Aquellos que tienen más de este tipo de conducta episódica intensiva, particularmente en la adolescencia, luego tienen mayor posibilidad de tener abuso y dependencia. Es interesante hacer notar que el gráfico anterior era de población general chilena. Sin embargo, cuando uno chequea quiénes son aquellos que están haciendo consumo episódico intensivo o binge, lo que va a encontrarse es que probablemente sea la población adolescente y adulta joven. De hecho, en un día promedio de consumo, esa población entre 14 a 24 años toma 80 gramos de alcohol, es decir, por encima del límite de 4 o 5 medidas de alcohol, y eso baja dramáticamente en las edades subsiguientes. Y nótese que en esas edades de 14 a 24 las mujeres toman más que los hombres. No solo es el caso de que los adolescentes o la gente más joven es la que más hace consumo episódico elevado o intensivo, sino que en general la edad de inicio de consumo de alcohol, de al menos empezar a consumir una medida de alcohol, está bajando en todos los países de la región. Lo que están viendo en este caso es en Uruguay. En Uruguay, los uruguayos que hoy día tienen entre 56 y 65 años reportan haber empezado a consumir en promedio hacia los 19 años. Sin embargo, esa edad de inicio de consumo empieza a bajar a medida que vamos por cohortes más jóvenes, y aquellos uruguayos que hoy tienen, o uruguayas que hoy tienen 15 a 18 años, reportan una edad de inicio de consumo de 14 años. ¿Por qué son importantes todos estos datos que he mostrado hasta ahora? Ya lo he venido de alguna manera presagiando en alguna de las slides. Este es un estudio muy grande hecho en Norteamérica y que muestra que aquellos que empezaron a tomar alcohol a los 11 o 12 años de edad, que son los círculos rojos, no se diferencian en sus tasas de alcoholismo o dependencia de otros grupos de edad, lo que empezaron a tomar a los 15, 16 o a los 19 o más, al principio de haber empezado a tomar alcohol, es decir, el año, los 2, 3, 4, 5 años después que todos esos grupos de edad empezaron a tomar alcohol, no hay diferencia en las tasas de abuso y dependencia. Sin embargo, 5 años después que empezaron a tomar alcohol, esos grupos exhiben diferencias dramáticas. Aquellos que empezaron luego de la edad legal tienen una tasa bajísima de riesgo de alcoholismo. Sin embargo, aquellos que empezaron entre los 11 y 12 años, es decir, ahora, cuando tienen aproximadamente 17, 18, 19, 20 años, ya tienen un 15% de posibilidad de ser alcohólicos. Y ese riesgo sigue manteniéndose a lo largo de la vida. Aquí vemos entonces esta idea muy importante de que el inicio temprano al consumo de alcohol, particularmente cuando tiene estas características de consumo episódico intensivo, es un poderoso factor de riesgo para continuar tomando, escalar en ese consumo y terminar en estos patrones de abuso y dependencia. Hasta ahora he mostrado datos extraídos de otros lugares del mundo, tales como Chile, Estados Unidos, entre otros. Vamos a empezar a ver datos de Argentina, y en este caso es un proyecto que tengo la suerte de colaborar con la doctora Angelina Pilati, se denomina Estudio ELSA. Es un estudio donde vamos siguiendo una cantidad muy grande de ingresantes universitarios a la Universidad Nacional de Córdoba. La idea que tenemos es de tratar de muestrear a todos los ingresantes de diferentes cohortes, 2014, 16, 18, y seguirlos a lo largo del tiempo para ver predictores de consumo. Varias veces me voy a referir a este estudio, y fíjense en este trabajo, en este puntual, que lo pueden ver aquí en este paper de Frontiers in Psychology 2017, lo que observamos fue primero la gran prevalencia que hay en estos estudiantes universitarios, ingresantes, que recién están ingresando a la universidad,
de conductas como el consumo episódico elevado, el consumo intensivo de alcohol. Obviamente el consumo, la prevalencia de alguna vez haber tomado en la vida o en los últimos 12 meses, incluso en el último mes, es casi normativa, es decir, supera el 80% y en algunos casos llega hasta casi el 100%. Sin embargo, lo que quiero que focalicen es en la intensidad de las barras anaranjadas y rojas, que son el consumo episódico elevado y el intensivo o binge que ya definí previamente. Y particularmente que todas las prevalencias, particularmente estas de intensivo y de binge, son superiores, son significativamente más elevadas en aquellos y aquellas estudiantes que empezaron a tomar temprano en la vida. Temprano en este caso es haber empezado a tomar a los 14 años o antes. Es decir, que no solo vemos la extensión del consumo tipo binge en nuestro país, sino también este factor de riesgo ligado al inicio temprano, al inicio de edades, en este caso de 14 años o menos, que lleva rápidamente a esta escalada en el consumo de alcohol. Interesantemente, la escalada no solo se observa a nivel del consumo de la misma droga con la cual se ha empezado, con el alcohol. Fíjense en este caso, estamos viendo en qué medida el haber empezado a tomar alcohol a los 14 años o antes facilita el consumo de otra droga, tal es el caso de marihuana. Son los mismos sujetos que estábamos viendo antes, ¿verdad? Cosas como, por ejemplo, el consumo de marihuana en los últimos 30 días supera el 30% en aquellos que habían empezado a tomar alcohol temprano en la vida. En cambio, en aquellos que habían empezado a tomar alcohol luego de los 14 años, de los 15 o en adelante, el consumo de marihuana en el último mes está aproximadamente en un 15%, es decir, la mitad del otro grupo. Lo que estamos viendo aquí es un efecto facilitador del alcohol sobre otro tipo de conductas problema, en este caso el consumo de marihuana. Nótese que el consumo en los últimos 7 días, que es un consumo relativamente intensivo de marihuana, también es significativamente mayor en los que empezaron a tomar alcohol tempranamente en la vida. Una primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué factores promueven que los adolescentes sean tan propensos a empezar a tomar alcohol temprano en la vida y a escalar rápidamente en este consumo episódico intensivo tipo binge? Si sabemos qué factores promueven esta sensibilidad de los adolescentes al inicio y escalada del consumo de alcohol, pues bien podremos decir probablemente que aquellos adolescentes que exhiban exacerbación de esos rasgos estarán particularmente a riesgo. Una cosa interesante que podemos hacer es comparar los adolescentes con los adultos. Comparemos la sensibilidad del alcohol entre adolescentes y adultos. Y ahora sí nos vamos a servir de datos obtenidos en el laboratorio con modelos animales en los cuales podemos controlar un amplio conjunto de variables. Lo que están viendo aquí es un experimento que se denomina de preferencia al lugar. ¿Qué se hace en un experimento de este estilo? Se le da alcohol a una rata mientras experimenta dichos efectos, los efectos del alcohol, de estar intoxicado, en una caja con características particulares, por ejemplo, rayas verticales rojas y blancas. Otro día se les da agua, es decir, vehículo, nada, algo que no le cause ningún efecto, en otra caja con características distintivas, por ejemplo, cuadrados, tipo cuadrilla que están viendo aquí. Luego de hacer eso varios días, finalmente el animal tiene la oportunidad. Varios días después, cuando ya no hay alcohol ni nada, está libre de droga, está sin intoxicación, tiene la posibilidad de elegir pasar tiempo sobre el sector de la caja que predice los efectos del alcohol o sobre el sector de la caja que predice los efectos del vehículo, el control. En general, las drogas que tienen alta capacidad adictiva hacen que la rata, como en este caso, elija, entre comillas, pasar tiempo en el sector asociado a los efectos del alcohol. Y uno compara ese nivel de preferencia en referencia a un grupo control que todos los días experimentó vehículo, es decir, nada, agua, en ambos tipos de cajas. Evalúa el nivel de preferencia por la caja asociada con respecto al alcohol en referencia a ese grupo control. Fíjese que si uno hace el experimento con ratas adultas, las ratas adultas pasan tanto tiempo en una caja que fue asociada a los efectos del alcohol como en una caja que fue asociada a los efectos de vehículo. Es decir, no desarrollan lo que se denomina condicionamiento de preferencia al lugar inducido por el alcohol.
Lo que podemos ver acá es que para las ratas adultas el alcohol no parece tener efectos eufóricos, placenteros, que son los que se cree que hacen que las ratas intenten retornar a esos sectores del ambiente. Es decir, los adultos no serían sensibles a esos efectos reforzantes, placenteros, eufóricos del alcohol. Muy diferente es el caso cuando yo hago el experimento con ratas adolescentes. En ese caso, las ratas adolescentes pasan mucho más tiempo en una caja que fue apareada a los efectos del alcohol que si la misma caja fue apareada a los efectos de nada, de vehículo, de agua. Es decir, si la caja no predice los efectos del alcohol, no es preferida tanto como si predice los efectos del alcohol. Lo que podemos ver ahí es que los adolescentes parecen exhibir una sensibilidad incrementada a los efectos apetitivos o reforzantes del alcohol. A la par de inducir efectos reforzantes apetitivos, el alcohol también ejerce efectos, por ejemplo, hipnóticos y sedativos, es decir, genera sedación y sueño. Y en general esos efectos son protectivos, porque como todos sabemos, uno no puede seguir tomando alcohol cuando está dormido, ¿verdad? Pues bien, lo que observamos en este caso es que los adolescentes son llamativamente menos sensibles a estos efectos hipnóticos y sedativos. Como vemos aquí, las ratas adultas duermen muchísimo tiempo más luego de recibir dosis relativamente elevadas de alcohol que los adolescentes. Pero la diferencia es dramática. Estamos hablando de 1 hora y media de sueño en la rata adolescente contra 3, 4, 5, hasta 6 horas de sueño en la rata adulta. Y de hecho, cuando estos animales adolescentes se despiertan, no tienen casi resaca, es decir, pueden rápidamente volver a consumir, a diferencia de los animales adultos que luego de dormir todas esas horas se levantan con resaca y esa resaca sirve como una especie de barrera que protege de seguir consumiendo. Es decir, que estamos viendo hasta ahora que los adolescentes perciben más los efectos reforzantes apetitivos del alcohol, placenteros, y son menos sensibles a estas barreras naturales que impiden el consumo. También uno puede modelar en la rata este efecto de debut temprano, este efecto de que cuando se expone temprano el alcohol en la vida, luego es más posible que yo consuma alcohol de una manera problemática que si yo empecé a consumir más tarde en la vida, en la adultez. Este es un experimento que hicimos hace un tiempo con la doctora Fabio, en el cual nosotros mismos les dábamos inyecciones pasivas de alcohol a las ratas, 2 veces, 5 veces, o no le dábamos ningún tipo de tratamiento, un grupo control. Y luego, pasados unos días, evaluábamos cuánto tomaba espontáneamente, naturalmente, la rata en este modelo de consumo voluntario de doble botella que ven aquí. ¿Y qué veíamos? Que las ratas adolescentes que habían sido expuestas pasivamente, es decir, con inyecciones al alcohol unos días antes, se les facilitaba mucho el consumo. Tomaban 4 gramos de alcohol en 24 horas contra 1,5 gramos de las ratas controles, que no habían tenido nunca previamente exposición al alcohol. Es decir, que la exposición previa al alcohol facilitaba el consumo posterior en los adolescentes. Ahora bien, si hacíamos el mismo experimento con ratas adultas, es decir, le dábamos 2 o 5 inyecciones de alcohol, esperábamos unos días y evaluábamos cuánto esas ratas adultas tomaban alcohol libremente, no veíamos ningún tipo de facilitación de la exposición pasiva al alcohol. ¿Ven? Como la rata control toma tanto alcohol como la rata adulta que fue expuesta previamente al alcohol. ¿Qué quiere decir esto? Esto modela en la rata eso que les mostré antes en humanos, que el empezar temprano en la vida es un factor de riesgo para el consumo de alcohol posterior. O dicho de otra manera, que empezar a consumir antes de la edad legal, durante la adolescencia, no tiene muchos más efectos de promoción del consumo de alcohol que si yo espero y empiezo a consumir luego en la etapa adulta. Todas estas investigaciones obviamente tienen un fuerte correlato de darle basamento empírico a las leyes que pretenden demorar lo máximo posible el inicio del consumo de alcohol en los menores. No solamente los adolescentes parecen ser más sensibles a todos estos efectos farmacológicos del alcohol, sino que también parecen ser más sensibles a factores ambientales que promueven el consumo de alcohol. Por ejemplo, el estrés.
Si yo estreso a ratas adolescentes, las pongo en estas cajitas, en estos tubos de PVC que impiden que se muevan, y eso funciona, esa restricción de movimiento funciona como un estresor, luego voy a ver, fíjense la diferencia entre los puntos negros y los blancos. Los negros fueron ratas que fueron estresadas, las blancas no. La diferencia esta que estoy mostrando es un efecto promotor del consumo de alcohol. El gráfico grafica consumo de alcohol libre medido en doble botella, en una caja donde la rata puede tomar alcohol o agua. Y ahí las ratas estresadas toman mucho más. Si hago el mismo experimento en adultos, ¿qué perfil observaré? Pues el perfil opuesto. Las ratas, cuando son adultas y son estresadas, toman menos alcohol que las ratas controles, que son el círculo blanco que estoy punteando ahí, el círculo negro son las ratas estresadas. Es decir, que este factor de vulnerabilidad para el consumo de alcohol, como es el estrés, afecta más a los adolescentes que a los adultos. Si el estrés es un factor de riesgo para el consumo de alcohol, también hay factores ambientales que protegen del consumo de alcohol. Y en animales, por ejemplo, uno de esos factores que protege del consumo de alcohol, al menos en animales adultos, es la crianza en algo que se llama ambientes enriquecidos, que son esas cajas, estas super cajas, ven que tienen juguete, tienen la posibilidad de hacer actividad física. Pues bien, se sabe que en adultos estos ambientes enriquecidos, la crianza en esos ambientes enriquecidos, funciona como un protector del consumo de alcohol y de otras drogas, hace que los animales perciban menos los efectos reforzantes del alcohol y de otras drogas. Sin embargo, en dos trabajos que realizamos junto a la doctora Camarini de USP Brasil, lo que observamos es que los adolescentes no se benefician de estos tratamientos enriquecidos. En la exposición a un ambiente enriquecido aumenta los efectos reforzantes del alcohol en la rata. Y no solo eso, fíjense en la próxima slide lo que sucede con ratas que han sido criadas en condiciones enriquecidas cuando uno le da a tomar alcohol. Esas ratas, que son los puntos negros, toman más alcohol cuando fueron criadas durante la adolescencia en ambientes enriquecidos que ratas controles. Es decir, los tratamientos experimentales, preclínicos, que en ratas adultas parecen funcionar para bajar el consumo, el reforzamiento inducido por alcohol, en la rata adolescente tienen el efecto opuesto. Fíjense los puntos negros, como toman mucho más alcohol que los puntos blancos. Eso significa que la crianza en ambiente enriquecido sube el consumo de alcohol, siempre medido en forma libre, es decir, la rata puede elegir tomar alcohol o tomar agua, y aquí vemos esta importante diferencia ontogenética entre adultos y adolescentes. Pues bien, pasemos a la sección 3 de la presentación, donde efectivamente lo que queremos ver es, bueno, ya me has mostrado que los adolescentes están a riesgo, que empezar a consumir temprano en la vida es un factor de riesgo, que rápidamente escalan, que hay diferencias farmacológicas en la sensibilidad al alcohol, mayor sensibilidad a lo apetitivo, menor sensibilidad en los aversivos, en los adolescentes respecto de los adultos, más sensibilidad al estrés, los adolescentes se aprovechan menos de factores de protección como el enriquecimiento ambiental. Ya me explicaste todo esto. Ahora, ¿cómo hago yo para, dentro de los adolescentes, discriminar quiénes pueden estar más a riesgo que a otros? Vamos a ver dos grandes tipos de estrategias para eso. Uno es ver cómo cierta exposición a factores de riesgo, aumentan más aún la vulnerabilidad de los adolescentes. Uno que nos vamos a centrar bastante es la exposición prenatal al alcohol. Pero también uno muy interesante es la posibilidad de que haya ciertos rasgos, ciertos endofenotipos se les llaman, son como rasgos relativamente heredables que exhiban los sujetos antes de cualquier contacto con la droga y que esos sea una forma de discriminar sujetos a riesgo antes de cualquier contacto con la droga. Y finalmente, como les dije, vamos a ver cómo podemos trasladar algunos de estos conocimientos a la actividad preventiva. Esto que están viendo aquí es un trabajo que también hicimos con la doctora Pilati, en el cual dividimos a casi 600 adolescentes de entre 13 a 18 años en 5 clases de consumidores de alcohol y de otras sustancias.
La clase 1 son sujetos que son abstinentes, no consumen absolutamente nada de alcohol ni de drogas. La clase 2 son sujetos que toman muy poquitito alcohol. La clase 3 y 4 son sujetos que toman alcohol, la 4 más que la 3, y la 5 consumen alcohol y otro tipo de sustancias, son policonsumidores. Es decir, que es como un degradé de riesgo, ¿no? Desde la clase 1 hasta la clase 5. Y en esas clases, construidas de forma empírica, analizamos cómo esas diferentes clases con diferente involucramiento en el consumo de alcohol y sustancias difieren en ciertos rasgos de personalidad. ¿Y qué observamos? Que a medida que aumenta la extroversión y a medida que aumenta la tendencia a conductas agresivas y a medida que aumenta la impulsividad es un rasgo muy importante asociado a las drogas de abuso, aumenta el involucramiento con las drogas de abuso. Por otra parte, a medida que baja lo que se llama consciousness en inglés, que es la capacidad de organizar la actividad cotidiana, las capacidades de organización de la vida cotidiana, que aquí lo tradujimos como responsabilidad, a medida que baja eso, aumenta el involucramiento en el consumo de sustancias. De todas estas variables, una que voy a remarcar de forma muy importante es esto, es la impulsividad, que entre otras cosas involucra, por ejemplo, la tendencia a actuar de manera no planeada, cuando uno está bajo emociones fuertes, ya sea positivas o negativas, la tendencia a preferir recompensas pequeñas, pero que están actualmente a disposición, a diferencia de retrasar la gratificación y esperar recompensas más chiquititas, pero más grandes, perdón, pero en el futuro. Un problema de estos rasgos de personalidad es que son relativamente permanentes. Digo relativamente porque se pueden modificar, pero son relativamente difíciles de modificar. En cambio, uno sí puede modificar otro tipo de cosas como son las expectativas. Las expectativas son cogniciones que tenemos acerca de ciertos objetos, entre ellos las drogas de abuso. Y fíjese, en este caso, que aquellos que se pertenecen a las clases de consumidores más de riesgo, ¿no? De que consumen o mucho consumo de alcohol, la clase 4, o mucho consumo de alcohol y otra sustancia, la clase 5, tienen mayores expectativas positivas acerca de los efectos del alcohol. Creen que el alcohol va a tener efectos positivos sobre la socialización, que los va a relajar más, que va a mejorar su performance sexual, y por el contrario piensan que van a tener menos efectos negativos sobre los estados de ánimo y van a tener menos efectos hipnóticos y sedativos. Fíjense que en este caso se da vuelta, ¿no? La forma, las barras verdes y amarillas tienen menos expectativa de alteraciones de estado del ánimo que por ejemplo las clases 1 y 2. Esto es muy importante porque como vamos a ver más adelante en referencia a otro tipo de cogniciones, las expectativas sí pueden modificarse. Otra forma de predecir qué sujetos van a involucrarse en consumo peligroso de alcohol es caracterizar clases, tal cual hicimos en el experimento previo, en el estudio previo, pero clases a lo largo del tiempo. Este es un estudio, otra vez el estudio ELSA, en el cual seguimos sujetos a lo largo del tiempo, en el cual tomamos estudiantes cuando ingresaban a la universidad en el tiempo 1 y los fuimos siguiendo a lo largo de 3 años. T1, T2, T3 son 3 medidas que se toman el primer año, T4, T5 el segundo año, T6, T7 el tercer año. Aquí tenemos más de 1000 sujetos aproximadamente. ¿Y qué medimos? La frecuencia de consumo elevado episódico de alcohol, consumir 4 o 5 medidas de alcohol en una misma ocasión de consumo. ¿Y qué encontramos empíricamente? Mediante un análisis de clases latentes longitudinal, 5 clases de consumidores de alcohol. Una clase que contiene aproximadamente el 10% de los sujetos son aquellos con frecuencia alta estable, que básicamente exhiben consumo de tipo binge o episódico elevado, como acabo de mencionar, 2 veces por semana. En cambio, del otro lado tenemos sujetos que básicamente o no tienen o tienen muy poquitito consumo episódico elevado o nunca lo hacen. Y luego tenemos varias
varias clases intermedias. Y como ven, en general las clases son relativamente estables. Aquellos que empiezan en la universidad haciendo SEA lo mantienen y aquellos que no lo hacen lo siguen manteniendo. Ahora bien, tenemos una clase muy interesante que empieza en forma elevada y empieza a bajar. Un elemento interesante que me gustaría mostrarle a ustedes aquí, más allá de que es interesante mostrar esto, ¿no? Entre un 33% de los ingresantes exhiben 2 o 3 veces al mes o más, a veces hasta 2 veces por semana, de consumo episódico elevado de alcohol. ¿Qué características tienen esos sujetos en particular? Pues bien, le preguntamos al análisis estadístico eso. ¿Por qué? Porque durante cada uno de estos tiempos no solamente medimos cuánto tomaban de alcohol, sino que también medimos impulsividad, también les preguntamos cuándo habían empezado a tomar tempranamente en la vida, cuándo fue su primer episodio de intoxicación y similares. ¿Y qué observamos? Que en general la probabilidad de caer, o sea, de pertenecer a un grupo de alta frecuencia de consumo episódico elevado es mucho mayor en aquellos con una edad de inicio al alcohol más baja. Aquellos que empezaron a tomar tempranamente en la vida tienen un 42% más de posibilidades de ser de la frecuencia alta estable, de aquellos que muestran 2 veces de consumo episódico elevado de alcohol por semana, en relación con aquellos de la clase más baja, la clase de consumo infrecuente. Y eso en general, siempre cuando uno compara cada una de las clases contra la clase infrecuente, la edad de inicio permite discriminar. A medida que yo tengo una edad de inicio más baja, que comencé a tomar alcohol más temprano en la vida, más probable es que sea de las clases de mayor peligro. Otro factor que predice mucho es la presencia de intoxicación. Cuanto más temprano yo me intoxiqué en mi vida, tuve mi primer episodio de borrachera, más probable es que pertenezca a estas clases de mayor peligro. Y también otras variables que predicen la pertenencia a clases de consumo episódico elevado sostenido a lo largo de la cursada universitaria es un alto nivel de impulsividad, particularmente de búsqueda de sensaciones o de urgencia negativa. Que recuerden, yo ya les había mostrado antes la relevancia de la impulsividad para distinguir clases de consumidores de alcohol peligrosos. Esto lo hicimos a nivel clínico, ¿verdad? Con estudiantes universitarios, pero uno también puede tratar de hacer algo parecido con un modelo controlado preclínico. Hay varias líneas de ratas seleccionadas por su alto o bajo consumo de alcohol a lo largo de varias generaciones. Es decir, uno va cruzando mamá y papá rata que consume o muy poco alcohol o mucho alcohol y va generando como dos familias que espontáneamente, entre comillas, ya tienen predisposición para consumir mucho o poco alcohol. Nosotros hicimos ese mismo trabajo junto a la doctora Macarena Fernández, un muy buen trabajo realizó la doctora Macarena. ¿Y qué fue lo que hicimos? Fue realizar también una crianza selectiva de ratas por si consumían o muy poco alcohol o mucho alcohol, y así íbamos cruzando mamá rata con papá rata que consumían o mucho o poco, pero específicamente durante la adolescencia. Y terminamos con dos grandes familias de ratas, la línea de alto consumo y la línea de bajo consumo de alcohol. Cuando digo esto quiere decir que las hijas de estas ratas de bajo consumo ya espontáneamente, sin ningún tipo de tratamiento, van a tomar poco alcohol y estas van a tomar mucho alcohol. ¿Para qué nos sirve esto? Para evaluar qué rasgos comportamentales tienen estas ratas, aun cuando nunca consumieron alcohol, porque son las hijas de las madres y padres que consumieron mucho, ¿qué tienen? ¿Qué características tienen? ¿Por qué? Porque esas características eventualmente pueden ser factores causales o al menos asociados a esa predisposición al alto consumo de alcohol. ¿Y qué observamos? Primero de todo observamos que las ratas, en este caso esto es low y esto es high, es decir, estas son las ratas de alto consumo y estas son las ratas de bajo consumo. Y esto es un aprendizaje que las ratas aprenden a evitar un sabor, agua azucarada, que predice los efectos feos del alcohol, en referencia a un grupo control, en el cual la sustancia azucarada no predice absolutamente nada. Ese grupo control le encanta tomar la solución azucarada, por eso toma hasta 10 mililitros por gramo de peso corporal de sustancia azucarada. En cambio,
el grupo en el cual la sustancia azucarada predice los efectos feos del alcohol, displacenteros, malestar gástrico, sensación de depresión, de sedación, toma muy poquitito o menos de la sustancia, de la solución azucarada. Ese aprendizaje aversivo inducido por el alcohol se ve en las ratas de la cepa de bajo consumo. Las ratas que fueron derivadas de papás y mamás que a lo largo de varias generaciones expresaron tener poco interés en consumir alcohol. En cambio, ese aprendizaje aversivo inducido por el alcohol, por los efectos feos, no se ve en las ratas derivadas de la familia de altos consumidores durante la adolescencia. Es decir, los adolescentes, hijos de padres con antecedentes de preferencia por el alcohol, son totalmente insensibles a los efectos feos aversivos del alcohol. Obviamente, esto que está acá puede ser un endofenotipo asociado al riesgo por el alto consumo de alcohol en adolescencia. En las ratas uno también puede medir cuánto exhiben las ratas de ansiedad espontánea. Las ratas usualmente evitan los espacios blancos y brillantes y prefieren los espacios oscuros y negros. Y eso es un indicador de ansiedad. Pues bien, las ratas de la cepa de alto consumo, las HI, las HI que están ahí, las derivadas de familias de alto consumo de alcohol, pero que estas son ratas que nunca ellas mismas probaron el alcohol. Son las hijas de padres y madres que a lo largo de las generaciones tuvieron alto consumo de alcohol, tienen una alto nivel de ansiedad. Básicamente pasan muy poquitito tiempo en el sector blanco de la caja comparado con pares que vienen, las barras blancas, vienen de las familias de bajo consumo de alcohol. Es decir, que las ratas derivadas de la familia de alto consumo de alcohol tienen espontáneamente más ansiedad. Esto nos indica que la ansiedad basal, la ansiedad rasgo, durante la adolescencia puede ser un rasgo asociado al riesgo por consumo de alcohol. Sin embargo, es importante mencionar que tal cual se ve aquí en la slide, y les sugiero que lo detengan para ver, la exposición al alcohol puede empezar mucho más temprano en la vida que la adolescencia, incluso durante la etapa prenatal, y la prevalencia de esta exposición prenatal al alcohol es muy elevado en nuestro país y en el mundo. Aquí están viendo algunos ejemplos de trabajos realizados en Argentina, en Santa Fe, donde se encontró que hasta el 75% de la muestra había consumido alcohol durante el embarazo y una parte importante había exhibido este consumo episódico elevado o tipo binge que describí previamente. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para el niño en desarrollo? Se sabe que el consumo de alcohol en la adolescencia, en el embarazo, causa algo que se llama síndrome alcohólico fetal. Sin embargo, aún en los niños que no tienen ningún tipo de síndrome, este síndrome tan marcado y tan grosero, que involucra, por ejemplo, menor desarrollo del cerebro, anormalidades comportamentales, menor peso y altura, esos niños que parecen totalmente normales también tienen mayor probabilidad de empezar a consumir temprano en la vida y luego de escalar hacia un consumo problemático. Y esos fenómenos de facilitación del consumo debido a la exposición prenatal también se observan en ratas. Este es un estudio que realizamos en 2015 con la doctora Fabio, y las ratas adolescentes, estas son ratas adolescentes que día de por medio tienen acceso a una botella de alcohol y de agua, y aquellas ratas adolescentes que estuvieron expuestas al alcohol inútero, que son los redondeles negros, toman mucho más alcohol que las ratas adolescentes controles, cuyas mamás no fueron expuestas al alcohol inútero. ¿Por qué pasa esto? Hay varios motivos, pero una de las posibilidades es que la exposición prenatal altere la sensibilidad a los efectos reforzantes del alcohol en el sistema mesocórtico límbico, que empieza en área tegmental ventral, pasa por núcleo accumbens y termina en corteza prefrontal. En este trabajo encontramos alguna evidencia a favor de esta posibilidad de sensibilización de los efectos reforzantes del alcohol en el área tegmental ventral luego de la exposición prenatal. Estos son ratas adolescentes que cuando tienen 30 días le damos 3 dosis diferentes de alcohol, que son estas que están aquí.
Y observamos, en relación a un control, que no recibe alcohol, que recibe solamente vehículo, cuánto el alcohol prende las neuronas de esta parte importante del cerebro que procesa refuerzo, recompensa. Fíjense que en las ratas control, es decir, que no tienen ningún otro tipo de tratamiento, ratas adolescentes, esas dosis de alcohol suben entre un 50, 60, hasta un 100% la cantidad de neuronas que se prenden. Y lo que vemos son neuronas que se prenden y que a su vez contienen tiroxina hidroxilasa, que es la maquinaria biológica para producir dopamina, un neurotransmisor muy importante para el refuerzo. Ahora bien, cuando las ratas fueron expuestas prenatalmente al alcohol, el nivel de prendido de esa zona del cerebro y de prendido del sistema dopaminérgico supera el 200%. Es decir, lo que estamos viendo es que la exposición prenatal tunea, regula hacia arriba la sensibilidad del sistema de reforzamiento en respuesta al alcohol. Y por lo tanto lo que podemos estar viendo aquí es un mecanismo subyacente a este mayor consumo de alcohol luego de la exposición prenatal. Junto al doctor D'Addario de la Universidad de Teramo en Italia, también observamos que la exposición prenatal al alcohol lo que hace es aumentar la expresión génica asociada a un neurotransmisor en particular que es el sistema kappa, el sistema opiáceo endógeno kappa, que es un neurotransmisor opiáceo muy importante porque participa en la regulación de la sensibilidad al estrés y también en la sensibilidad a los efectos del alcohol. Y observamos en un área muy importante del cerebro, como es área tegmental ventral, que esa mayor expresión génica está asociada a una menor metilación de los genes promotores o del sector promotor del gen que codifica para tanto el receptor como el ligando endógeno del sistema kappa. La metilación es un mecanismo muy interesante porque permite regular la expresión génica sin necesidad de alteraciones en el ADN y a su vez la metilación, que es básicamente un mecanismo de control de la expresión génica, estas marcas epigenéticas son heredables y pueden trasladarse de generación a generación. Quizás más interesante también es que fuimos capaces de revertir estos efectos del alcohol prenatal en función de la exposición a un ambiente enriquecido. En este caso sí el ambiente enriquecido sirvió, como ven aquí, la barra negra, el PE es prenatal etanol, y cuando se va para arriba quiere decir que el alcohol prenatal está exacerbando la expresión génica de este sistema kappa, y en este caso particular ven como el ambiente enriquecido, que aquí se simboliza con las letritas EE, por Environmental Enrichment, lo que hace es revertir y normalizar la expresión génica luego de la expresión prenatal. No solo eso, sino también vimos que esta normalización de la expresión génica era correlativa a una normalización de los procesos de metilación. Espero que hasta ahora les haya interesado todos los datos clínicos y preclínicos que les hemos ido mostrando. Pero, ¿podemos también hacer un salto a partir de toda esta información o de parte de ella y movernos hacia la prevención directamente? ¿Podemos hacer alguna actividad preventiva mientras esperamos que lleguen alternativas de tratamiento farmacológico o de terapia génica o que conozcamos más de esta neurobiología subyacente que acabo de mostrar? Vamos a ver a continuación cómo podemos movernos de la investigación básica a la prevención y qué hemos hecho desde nuestro grupo de trabajo para ello. Estos que están viendo son unos datos también surgidos del estudio ELSA y que demuestran que en un sábado cualquiera, los estudiantes universitarios aquí de Córdoba van a estar tomando aproximadamente entre 6 a 10 tragos de alcohol por noche, ¿no? Esto es lo que toman en un día sábado, que es el día que más toman, para mujeres y hombres respectivamente. Ahora bien, si yo le pregunto, ¿cuánto crees que toma tu mejor amigo o amigo universitario? Esos chicos van a decir, mi mejor amigo universitario toma 12 tragos de alcohol por noche. Y mi mejor amigo universitario toma unos 17 tragos de alcohol por noche. Es decir, que la creencia acerca de cuánto toman los otros significativos está muy por encima de la conducta real del grupo. Esto que acabamos de hablar
son normas descriptivas de consumo de alcohol. ¿Cuánto creo yo que consumen mis otros significativos de mi entorno social? Y habitualmente se observa efectivamente esta discrepancia. Usualmente creemos que nuestros otros significativos toman mucho más alcohol de lo que en realidad toman. También existen cosas que se denominan normas prescriptivas. ¿Cuánto creo yo que mis otros significativos aprueban el consumo de alcohol? No me voy a referir a eso hoy, pero también es importante. Junto a este grupo de gente que están viendo aquí, nosotros desarrollamos un trabajo en el cual intentamos medir estas discrepancias entre conducta real y cuánto creo yo que mis otros significativos están tomando alcohol, y tratamos de ver si esa manipulación, si esa intervención tenía efectos positivos sobre el consumo de alcohol. ¿A qué edades trabajamos? Trabajamos en niños de tercer año, 14 o 15, de tercer año de escuela media, 14 o 15 años de edad. ¿Por qué? Porque como ven aquí, y estos son datos reales de Córdoba, de la provincia de Córdoba, pero representativos de Argentina, es durante ese momento en que se da un pico en las conductas de consumo de alcohol. ¿Y qué hicimos? Le preguntábamos a los chicos cuánto alcohol consumían, con unas medidas muy estandarizadas, y cuánto creían que sus pares del mismo curso consumían alcohol. Y siempre encontrábamos discrepancias, es decir, la gran mayoría de los chicos no consumía, tenía conductas muy saludables o consumía muy poco, pero creían que la gran mayoría de sus compañeros tomaba alcohol, se intoxicaba, entre otro tipo de consecuencias. Lo que están viendo aquí es una intervención, un dato típico que observamos en las instituciones de bajo consumo inicial. También había algunas instituciones de alto consumo. Trabajamos en instituciones de gestión pública y gestión privada de la provincia de Córdoba, y también trabajamos en clubes. Y lo que observamos, esto es un ejemplo típico, ¿no? Los chicos, por ejemplo, el 40% de los chicos consumió en el último mes, pero ellos creían que casi todos habían consumido. Solamente un 11% había mostrado borrachera, pero ellos creían que el 54% había tenido borrachera. ¿Y qué hacíamos con estos datos? Volvíamos al aula de clases y un grupo de gente, un grupo de profesionales, de psicólogos entrenados, devolvían estas informaciones a los niños y niñas, a los adolescentes. Les explicaban los resultados más importantes obtenidos. Hacíamos lo que se denomina una sesión de retroalimentación normativa, en el cual se le devuelve la información sobre creencia y sobre conducta a los mismos alumnos, la misma información que ellos nos mostraron. Ustedes creían, la gran mayoría de ustedes no tomó alcohol, según lo que nos indicaron ustedes mismos en el mes previo a la encuesta. Pero también a ustedes les preguntábamos cuánto creían que tomaban sus compañeros. ¿Y qué nos dijeron? Que aunque la gran mayoría de ustedes no tomó, ustedes sí efectivamente creen que la gran mayoría de sus compañeros y compañeras ha tomado, y ustedes, por lo tanto, sobreestiman el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchos de ustedes creen que el compañero varón típico, el compañero varón común y el compañero varón mujer toma mucho alcohol, se emborracha, cuando en realidad no es así. Y no es porque nosotros se lo digamos, sino porque ustedes mismos en sus datos nos han indicado esto. Es decir, lo que queríamos hacer en todo caso, en todo momento, era, sin bajar juicios normativos, mostrar esta divergencia entre conducta real y conducta percibida. ¿Por qué? Porque las intervenciones basadas en normas sociales no las hemos creado nosotros, son intervenciones utilizadas en el mundo entero. Entienden que si uno logra bajar la discrepancia cognitiva entre conducta real y percibida, va a lograr bajar en última instancia la conducta problema, en este caso consumo de alcohol. Y otro de los componentes activos de la intervención era que cuando nos íbamos dejábamos estos carteles muy profesionales en el aula, mostrando los puntos más importantes de las discrepancias que habíamos detectado nosotros previamente entre creencia y conducta. Muy rápidamente les voy a mostrar algunos resultados que obtuvimos tanto en las escuelas de gestión privada como en las escuelas de gestión pública. Una cosa que me gustaría marcar es que trabajamos no solo con colegios de gestión pública y privada, sino también con grupos controles en cada uno de ellos, es decir, grupos en los cuales medíamos las conductas de consumo de alcohol, pero no realizábamos las intervenciones. Y realizamos tanto un pretest como un post-test.
El pretest se utilizaba también para crear la propia intervención, porque ahí uno sacaba los datos justamente de discrepancia entre conducta real y percibida. Y fíjense qué notable el tema de que en el grupo control, que no recibió ningún tipo de intervención, aproximadamente unos 60 días después de la primera medición, si uno mide de nuevo, las conductas de cantidad de medidas de alcohol por ocasión de consumo han subido significativamente y marcadamente. Eso no sucede en el grupo control que recibe la intervención. También observamos eso en las instituciones de gestión pública, en las instituciones públicas, si bien en este caso la línea de base es un poco más elevada y la variabilidad del fenómeno también es marcada, pero es la misma idea, ¿no? El grupo control sube en su consumo de alcohol, el grupo experimental es como si le hubiéramos puesto un freno a esa conducta. Lo mismo se observa si la variable dependiente son días consumidos de alcohol en el último mes, nuevamente el mismo perfil en gestión privada y en gestión pública. Y así tenemos varios tipos de fenómenos. En este caso, nótese, la frecuencia de SEA también funcionó bien la intervención en el colegio de gestión privada, no tanto en el colegio de gestión pública, ahí los dos grupos tienen más o menos lo mismo. Si les interesa este tema, hemos publicado un libro entero donde describimos cómo es la intervención, cómo se hace, cuál es su base teórica y damos un protocolo para que cualquiera la pueda aplicar en su institución o la replique. Está totalmente disponible ese libro en este sector, en este link lo pueden descargar y bajar. Esto fue realizado con el soporte y el financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba y en total colaboración con el Ministerio de Salud de la provincia, particularmente con la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones. El responsable de este proyecto por parte de la Secretaría fue el licenciado Pablo Bonino, con el cual usualmente trabajamos. Vamos ahora rápidamente a repasar nuestra hoja de ruta, en la cual creo que efectivamente pudimos ver cada uno de los puntitos que nos propusimos. Por un lado, detectamos la relevancia de estudiar consumo de alcohol en adolescentes. ¿Por qué? Porque el consumo en esas etapas parece tener efectos a corto y a largo plazo que no suceden cuando el mismo consumo se da en adultez. Es decir, la exposición al alcohol en la adolescencia parece ser en sí misma un factor de riesgo para la escalada a un consumo problemático y finalmente la dependencia. ¿Por qué? Bueno, eso lo vimos en la sección número 2. Aparentemente, los adolescentes exhiben un patrón idiosincrático de respuesta a los efectos farmacológicos del alcohol, por el cual son más sensibles a los efectos estimulantes, reforzantes, son menos sensibles a los efectos aversivos, son menos sensibles a las barreras naturales que tiene el organismo contra el alcohol, como la sedación, la hipnosis, y son más sensibles también a factores que promueven el consumo de alcohol, como es el caso del estrés. Luego analizamos qué factores predicen la inserción en trayectorias de consumo problemático, y entre ellas destacamos a la impulsividad, a las expectativas por los efectos del alcohol y nuevamente a una edad temprana de exposición al alcohol. Y esa edad temprana de exposición al alcohol puede ser incluso en la etapa prenatal. Y finalmente, en la última sección vimos cómo podemos movernos desde la investigación básica a la prevención, incluso con intervenciones totalmente ambientales, comportamentales, que intentan reducir la discrepancia entre nuestras creencias acerca de la extensión del uso del alcohol en nuestros pares y las conductas reales existentes en nuestros pares, es decir, una intervención basada en normas sociales. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y ojalá nos podamos ver próximamente.